Estamos en el tema de la teología del rostro. Amén. Y la semana pasada hablamos del rostro de Dios, el Padre. Amén. Y hoy, hermanos, estaremos hablando del rostro del Hijo. Amén. Amén. Repite el texto, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Ay, muchas gracias. Versículo 6. Bueno, dice así la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amén. Vuelvo a leer. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Padre, gracias, bendice esta palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que podamos aprender de ella, que podamos entender y que nos sirva también para hablarle a otras personas, que nos dé la manera de poderle hablar a otros de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este versículo que leímos dice que Dios resplandeció en nuestros corazones. El versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mira el versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, mientras que a los cristianos, a los creyentes, les resplandece su corazón, amén, al incrédulo se le ciega el entendimiento. El Dios de este siglo se ciega el entendimiento de los incrédulos. El verdadero Dios resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios que está en el rostro de Jesucristo. Entonces aquí nos habla del rostro de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo está la ciencia de la gloria de Dios. Es decir, que el rostro de Jesucristo, o que en el rostro de Jesucristo está la gloria de Dios. Amén, amén. Es como decir que cuando uno ve a Jesucristo, entonces uno ve la gloria de Dios. Amén. Cuando uno ve el rostro de Jesucristo, uno ve la gloria de Dios. Amén, amén. Por supuesto, recordamos, hermanos, el suceso de la transfiguración, cuando al Señor Jesucristo se le iluminó el rostro. Amén. Vamos a mirar Lucas capítulo 9. Lucas 9, gloria a Dios, el versículo 28. Amén. Amén, amén. Lucas 9, 28. Busque, hermano, ese pasaje. Amén. Lucas 9, 28. Y aconteció que después de estas palabras, como 8 días, tomó a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a un monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Amén. Mire que dice: entre tanto que oraba,
la apariencia de su rostro cambió. Amén. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron vieron su gloria, y a los dos varones que estaban con él. Entonces, cuando Pedro y los que estaban con él, o sea, Pedro, Juan y Santiago, como estaban dormidos, cuando despertaron, ¿qué vieron? La gloria de Cristo. O sea, lo miraron el rostro y vieron la gloria de Cristo. Y a los dos varones que estaban con él, que también dice ahí en el versículo 31, que también aparecieron en gloria, dice ahí, también aparecieron en gloria. Pero ellos vieron la gloria del Señor Jesucristo. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, vienes que nos quedemos aquí y hagamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, Pedro no entendía lo que estaba diciendo, porque estaba igualando a Jesucristo con Moisés y con Elías. Lo estaba igualando. Entonces por eso dice: una cabaña para usted, otra para Elías y otra para Moisés. Lo estaba poniendo al mismo nivel. Por eso dice ahí la Biblia: no sabiendo lo que decía. Y estando él hablando esto, Pedro, vino una nube que los hizo sombra y tuvieron temor, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no necesitan ustedes a Moisés y a Elías, sino que necesitan es escuchar a mi hijo amado, que, como vemos, su rostro resplandeció en gloria. El mismo Pedro que estuvo en esa ocasión recuerda eso en su segunda carta, segunda de Pedro, vaya ahí a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque nosotros no nos habemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿Sí ve? Le está diciendo: nosotros vimos su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. O sea que Pedro recuerda el día que él vio el rostro de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda el día que él vio el rostro de Jesucristo iluminado, transformado, el rostro en gloria. Por supuesto, hermanos, ese es el rostro en gloria, el rostro divinizado. Ese es el rostro que vemos por la fe en nuestros corazones, el rostro que resplandeció en gloria. Lo que nos hace creer en él, porque como decía el primer pasaje, dice: son iluminados, somos iluminados por él, somos iluminados. Pero ¿cómo sería el rostro humano de Cristo cuando no estaba en esa gloria, cuando no estaba resplandeciendo? ¿Qué nos muestra la Biblia de ese rostro ya no glorificado así, sino ese rostro, digamos, natural del Señor Jesucristo? Cuando él andaba y cuando él miraba a la gente, nosotros recordamos que a Dios nadie lo vio jamás, porque si le hubieran visto el rostro, se hubiera muerto. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Pero al Señor Jesucristo sí, la gente lo vio, la gente le vio su cara, lo miró a los ojos. Ahora, en la Biblia varias veces dice que la gente miró, o que Jesús miró a los ojos a la gente, o que miró a la gente. Que miró a los ojos, pero que miró a la gente. Y hay un pasaje especialmente que a mí me llama mucho la atención de esas miradas,
del Señor Jesucristo, que es en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vaya conmigo allá. Evangelio de Juan en el capítulo 1, del versículo 35 al versículo 51. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Desde el versículo 35 y nos vamos a quedar. Y voy a leer, hermanos, voy a leer el pasaje, porque hoy estamos muy atentos, los veo muy juiciosos buscando en sus Biblias. Vean qué bendición. Los veo a todos ahí buscando. Muy bien. Del versículo 35, Juan capítulo 1, del versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndoles seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído hablar a Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe y le dice: sígueme. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Jesús vio venir hacia Natanael y dijo de él: he aquí un verdaderamente israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondióle Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, vite debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Démoslo ahí. Entonces ahí vemos a Jesucristo hablando con los primeros discípulos. Amén. Hablando con las primeras personas que llamó. Pero también vemos al Señor mirando a la gente. Y eso es lo que nos tenemos que concentrar acá, en la teología del rostro. Lo vemos a Él mirándolos varias veces. Si usted mira con detalle, ahí ve en varias partes donde dice que Él lo estaba o que Él los miró. Mira el versículo 38. Y volviéndose Jesús, ¿y qué dice ahí? Y viéndolos. ¿Sí o no? Volviéndose Jesús y viéndoles. O sea, él se volvió y los miró. Los miró. Y cuando los miró, les hizo una pregunta: ¿qué buscáis? Pero ya los observó, ya los miró al rostro. Recuerden que estamos hablando del rostro. Y ellos le vieron el rostro. Mira el versículo 42. Y le trajo a Jesús, ¿y qué dice? Y mirándole Jesús. Le trajo a Jesús, ¿y Jesús qué hizo? Lo miró. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón. ¿Pero qué hizo Jesús con Simón? Lo miró. Y parece que se quedó mirándolo un ratito a Simón. Parece que a Simón se queda mirándolo un momento. Y lo mira y le dice: tú eres Simón. Un momento. A los otros dos, él se voltea y les dice: ¿qué buscan? Pero a Simón se queda observando. Después se encuentra con Felipe. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice: sígueme. Ahí no dice que
que lo miró. No dice que lo miró. Pero seguramente lo miró. Dice, sígueme. Pero fue una cosa rápida. Fue rápida, sígueme. Fue así. Pensaría Felipe, vean a este. Sígueme. A este. ¿Qué le pasa? Sígueme. Y después dice que vean a Natanael. Dice el versículo 47. Y vio venir así a Natanael, o sea que venía de lejos. Y dijo de él, he aquí un verdaderamente israelita en el cual no hay engaño. O sea que a Natanael, él no se lo encuentra así de cerca, sino que lo ve como decir, no sé, por ejemplo allá en la esquina. Véalo allá, ese es un verdaderamente israelita. Ese es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero Natanael vio que el Señor lo estaba mirando. Porque ya cuando Natanael se acerca le dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Entonces, el Señor lo estaba mirando y, Señor, ¿de dónde me conoces? Pero mira que son 4 miradas diferentes. 4 rostros distintos, los de Cristo con estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué uno se preguntaría? ¿Por qué 4 miradas distintas, 4 rostros distintos? Porque Él conoce el corazón del hombre. Y era su primer encuentro con estas personas y Él sabía exactamente lo que estas personas necesitaban. Sabía lo que cada uno de ellos necesitaba y su rostro, su mirada fue de una manera diferente para cada uno de ellos. Empecemos por los primeros. Dice el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Como que estaban, ¿cómo se llama eso, hermano? Como de incógnitos, ¿cierto? Estaban como siguiéndolo ahí a ver qué iba a hacer, para dónde iba. ¿Para dónde iba? Los siguieron 2. Parece que era Andrés y Juan, el que escribió el Evangelio. Porque no está el nombre del otro discípulo. Parece que era Andrés y Juan. Y ellos lo seguían así. A ver, ¿para dónde va esto? Juan el Bautista dijo que es el Cordero de Dios. Entonces Andrés y Juan el Evangelista lo estaban siguiendo. Y el Señor iba, pero él sabía, parece que él sabía que lo venían siguiendo. Entonces él voltea y los ve. Y cuando los ve, les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Estamos buscando dónde queda tu casa. Más o menos es lo que está. Queremos saber dónde usted está viviendo. Lo estamos siguiendo para conocer dónde vive. Y el Señor les podía haber dado más o menos las coordenadas. Les podía haber dicho más o menos, sigan por tal parte, lleguen a tal árbol y ahí estoy en tal casita. Pero no. ¿Qué les dice el Señor? Vengan y miren. O sea que estas 2 personas necesitaban ser acogidos. Necesitaban el rostro del que los iba a acoger. Porque eran más o menos como las 4 de la tarde, dice que era como la hora 10. Versículo 39, dice, venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora 10. Es un primer encuentro, pero es como si hace mucho tiempo se esperara ese encuentro. La hora 10 son más o menos las 4. ¿Qué podía hablar esta gente con el Señor la primera vez que lo vieron? Desde las 4 de la tarde en adelante. Y se quedaron ahí. La primera vez que lo vieron. ¿Qué puede hablar uno con un desconocido tanto tiempo? Amén. ¿Qué puede hablar uno con una persona que apenas la ve ese día tantas horas? Hay veces uno no tiene palabras ni para 20 minutos. Ya a los 20 minutos uno no sabe qué hablar. ¿Y yo qué más le digo a este? ¿Y yo qué más hablo con este? O con esta mujer. Ya uno no sabe. Pero
el Señor les dijo, vengan, y se quedaron con él allá. Es como que se encontraron con una persona a la que hace mucho tiempo esperaban encontrarse, porque eso también puede pasar, ¿no? Sí. Usted puede encontrarse a alguien y usted ve, vos sos como muy parecido a mí. Inmediatamente empieza un diálogo y se pueden quedar hablando. El primer encuentro. Amén. Y aquí, cuando el Señor nos mire, ¿qué buscáis? Señor, ¿dónde moras? Venga, miren. Y se quedan con él. Hasta el otro día. Entonces, mis hermanos, esa fue una mirada que yo la he llamado de amistad. Una mirada de amistad. Una mirada de acogimiento. De amigos. De hermandad. Que era la que estos dos hombres necesitaban. Vengan conmigo. Quédense en mi casa. Entonces Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído hablar a Juan y le habían seguido. Este halló a su hermano Simón, posible al otro día. Halló a Simón, Pedro. Halló a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Y fue y le llevó, venga vamos. Yo creo que Simón dijo, bueno, mi hermano Andrés, ese se las cree todas. Yo quiero ir a comprobar. Andrés, a ese le echan el cuento. Ese se las cree todas. Yo quiero ir a ver si es verdad. Y entonces Andrés lo lleva donde Jesús. Dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, y ahí como que Jesús se queda mirando a Pedro, o a Simón. Se quedó mirando. Y mirándoles dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Venga, ¿cómo es? Juan. Este es Pedro. Yo soy Jesús. Pedro está enojado, hermano. Llega y se acerca. Y Jesús lo ve. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado piedra. Vean esa mirada. Vean esa mirada. La misma mirada que puso Simón. La misma mirada. ¿Qué pasó aquí? Puede que se quedó mirándolo un ratico, un momento. No fue así. Se quedó mirándolo. Tú eres Simón. Tú serás llamado piedra. ¿Qué reacción puede tomar Simón? Este me conoce. ¿Sí o no? Este me conoce. Este sabe quién soy yo. Hijo de Jonás. Y serás llamado piedra. Ahora, nosotros sabemos por otras partes de la Biblia el temperamento de Pedro, que era un hombre temperamental. Amén. Recordamos que era un hombre temperamental. Dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Es como si ya Jesús conociera su forma de ser, su personalidad ruda, fuerte, peleadora. Y Jesús lo que hace es tocar la personalidad de este hombre y lo trata con la misma fuerza que él trataba a las cosas. Y lo muestra y habla con él con esa fuerza que Simón trataba a la gente. De una vez, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado piedra. Amén. Lo trata así, de esa manera. A Pedro, cuando Pedro cometía un error, el Señor le decía a Simón. O algo así. Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. Le dice, Pedro, no, Simón. Satanás está pidiendo. ¿Sabe? Aquí no eres tanta piedra. Amén. Y después le dice piedra. Después le dice, Pedro,
que le habla con esa fuerza que lo fortalece, digámoslo así, que lo muestra fuerte. Hay un pasaje donde dice que el Señor llegó y Pedro estaba dormido. ¿Se acuerdan? Que él estaba orando. El Señor estaba orando. Y cuando llega lo encuentra dormido. Y él no le dice: Pedro, ¿por qué estás dormido? Simón, ni una hora pudiste, ¿verdad? Yo me imagino, hermano, que Pedro se sentía mal cuando el Señor le decía a Simón. El Señor no me iba a cambiar el nombre, pues. ¿Qué me estaba diciendo? Eso es como cuando Diana no me dice amor, sino que me dice Fabio Carballo. Ahí hay un problema, ¿cierto? Fabio. ¿Sí o no? Eso ya es un problema. Cuando le dice amor, 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 todo está bien. Ya me llama así, ya, aquí hay una cosa. Y el Señor luego le dice a Pedro: Simón, ¡ay! Ya me tiras para. No pudiste velar ni una hora. Hermanos, pero entonces, ¿cómo fue la mirada con Simón? Una mirada fuerte, como la que él necesitaba, de fortalecerlo más todavía. ¿Cómo fue la primera mirada con Andrés y Juan? Una mirada de acogida, de amistad. Venga, conozcan mi casa, los invito. Venga, yo les doy el chocolate, no sé qué servirían en esto. El jugo, algo así. Venga para acá, venga, pueden estar en mi casa. ¿Cómo fue la mirada, pues? De una, sí, lo marcó. Ahora, a Felipe no dice que lo miró. Versículo 43 dice: el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. El Señor le dice: sígueme. El Señor sabe que a Felipe lo tiene que probar, porque Felipe es una persona para probar. Él ya está con Juan, Pedro y Andrés. La Biblia no dice que lo miró, pero lo halló y habló con él, y en algún momento de eso lo miró. Felipe era del mismo lugar que Pedro y Andrés, seguramente otro discípulo de Juan el Bautista, porque eso lo especifica la Biblia. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Pedro y Andrés. Posiblemente Felipe y vea: ya Pedro, Andrés y Juan están siguiendo a Jesús. ¿Será que este sí es? ¿Será que este es el Mesías? Ya los paisanos míos están detrás de él. Ya los paisanos míos lo están siguiendo. Los amigos míos, a lo mejor los que salían a pescar conmigo, los que yo conocía, están siguiendo. Entonces, cuando el Señor lo ve, los buenos estaban ahí, Pedro, Juan y Felipe. Sígueme. Le dice a Felipe: sígueme. ¿Será que lo hago o no lo hago? Una prueba. Una prueba. Porque el Señor sabía que Felipe es alguien para probar. Que Felipe necesita la prueba. Mire en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo, gloria a Dios, hermanos, amén. Amén, gloria al Señor. Dios nos enseña, hermano. Amén. Juan capítulo 6, versículo 5. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido de una grande multitud, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto lo decía tentándole, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Felipe? Probando. Él mira a Felipe y le dice: oiga, Felipe, ¿cómo compramos pan para esta gente? Pero este para acá me pregunta a mí. Pero ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Era probando. Felipe era de probar. O sea, había que hacerle preguntas y desafiarlo a él. Sígame. Usted está pensando que me tiene que seguir. Sígame. Le lanza el desafío. Amén. Le lanza el desafío. Es una persona: sígueme. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todo esto? Señor, diga que hay que hacerlo, lo hacemos. Pero Felipe, ¿qué es lo que dice? No, hay que comprar unos denarios, 200 denarios. Él sabía como de cuentas. Él es un hombre meticuloso.
¿Cierto? Hace mucho la cuenta, pero no se decide. Piensa mucho y no se decide para actuar. Y la más tremenda, hermano, Juan capítulo 14. Bueno, me parece a mí la más tremenda. Juan capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere, os aparejaré el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde yo voy y el camino sabéis. Dícele Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Hermanos, el Señor Jesucristo le está hablando una teología profunda a estos hombres. Profunda, le está dando una lección teológica que ellos no saben, que ellos no entienden, que este hombre que lo está diciendo. Y él dice: si me conocieseis, también a mi Padre le conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ¿cuándo le conociste? Y lo tenían ahí. ¿Pero cuándo? Entonces Felipe, bueno, Felipe, si este nos diera una sola probadita, ya listo, le creemos todo. Una sola untadita, una sola probita, ya nosotros le creemos y listo. No hay problema, porque entonces eso significa que ellos le estaban siguiendo sin creer todo. Amén. Sin creer todo. Ellos estaban ahí dando pasitos. A ver, pero sin creer todo, exactamente. Y él les dice: si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y entonces mira lo que le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya. ¿Cómo le ocurre hacer la pregunta? ¿Cómo le dice eso? Amén. ¿Cómo le ocurre a Felipe? Señor, vea, si medio nos muestra una lucecita por allá, ya, estamos tranquilos, lo seguimos tranquilos. Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, don Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo quedó Felipe? ¿Qué está haciendo Jesús? Probándole su fe. La mirada de Jesús para Felipe es la mirada de la pregunta, del desafío, de la prueba. Él sabe que el corazón de ese hombre necesita ser confrontado. Por eso él lo vio y le dijo: sígueme. Y él siguió con Juan, Pedro y Andrés, y Felipe ahí: lo sigo, no lo sigo. ¿Me voy detrás o no me voy? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero necesitaba ser confrontado una vez más, y una vez más, y una vez más. Y las veces que Jesús habla con él, lo está confrontando. ¿Cómo era una mirada? ¿Cómo será una mirada de acogida? Pero venga, yo creo que no es como así. Venga, tranquilo, pase. Esta es mi casa es su casa, no hay problema. ¿Sí o no? ¿Cómo será una mirada de fuerza? No haga eso. Si hace eso, usted cae ahí y se muere. Así, directamente. Vea, cuidado con eso. Ahí no le está diciendo: venga, tranquilo. No. Tú eres Pedro. ¿Y cómo será una mirada de confrontación, de desafío? Mire que si esto lo hace así, y usted me sigue, las cosas le salen. Usted sabrá. Son tres rostros diferentes. ¿A quién más miró? Juan 1. A Natanael. Y Felipe halló a Natanael, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? O sea que Natanael era medio incrédulo. De Nazaret puede haber algo bueno.
¿Será ese lugar? De allá no salen sino sicarios. De allá que va a salir algo bueno. Entonces le dice Felipe, ven y ve. Jesús vio venir hacia Natanael, al incrédulo. Lo ve venir. Porque lo llevó Felipe. Lo ve venir. Y cuando Jesús lo ve venir de lejos, ¡hey! Ahí está un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Acuerde que Israel era primero Jacob, y Jacob es engañador. ¿Se acuerdan? Y que Dios le cambió el nombre a Israel. Era Jacob que es engañador. Entonces cuando Jesús lo ve, hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Uy, aquí hay un asunto profético. Si él sabía, Natanael. Y me vio de lejos y me saludó. ¿Cuándo ha saludado usted una persona que la ve por primera vez de lejos? Eso es extraño. ¿Sí o no quedó extraño? Y usted le voy a presentar a Marta. Le voy a presentar a Marta. Y usted esté parada ahí esperando. Y Marta venga por decir, ¡Marta! ¡Marta! Si no la ha visto. Pero a lo mejor puede pasar. ¡Hey! Rodrigo, aquí estoy. Venga, aquí estoy. La persona que va a decir, vea, este hombre ni me había visto y me saludó de lejos. Ya entró ganando, como dicen por ahí. ¿Sí o no? Entró bien. Entró ganando. Pero lo que le dice es, Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Respondióle Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ya lo había visto. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? No sabemos. ¿Qué estaría haciendo debajo de la higuera? No sabemos. La primera higuera en la Biblia, ¿qué es? ¿Qué era la primera higuera? ¿Se acuerdan? Se estaban tapando la desnudez. Con la higuera se estaban tapando la desnudez. A lo mejor se estaba escondiendo Natanael mirando a ver qué estaba pasando, yo no sé. Pero cuando usted estaba ya escondido, debajo de la higuera, yo lo vi. Y Natanael dice, me parece, Señor, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, hermano, esa mirada de Jesús a Natanael es una mirada para un incrédulo. Para un incrédulo, para que crea en él. Es la mirada que le va a dar confianza. La mirada que le va a dar confianza. Así nosotros, hermanos, tenemos al Hijo del Hombre, a Jesús de Nazaret, dando ¿qué? Dando confianza. Dando ¿qué? Dando seguridad, dando fortaleza, dando amistad y desafiando. Amén. ¿Me hago entender? 4 miradas distintas, diferentes. Amén. Dando fortaleza a Pedro, dando confianza a Natanael, acogiendo a Andrés y a Juan y desafiando a Felipe. O sea que lo que yo puedo decir, hermanos, es que las miradas de Jesucristo eran para todo el mundo. Eran en una sabiduría que nosotros no tenemos. Mira, hermano, que hay gente que me dice a mí, escuchen, hay gente que me dice a mí, hermano, a mí me gusta hablar con usted porque usted me pone a pensar. Hay gente que me ha dicho eso. Hermano Fabio, a mí me gusta hablar con usted porque usted me pone a pensar. Pero a lo mejor todo el mundo no necesita que uno lo ponga a pensar. Hay gente que necesita que uno lo acoja. O hay gente que necesita que uno lo desafíe. O hay gente que necesita que uno le quite esa incredulidad. Amén. Hay gente que dirá, a mí me gusta hablar con el hermano Román, porque yo hablo con el hermano Román y es como un padre, me acoge. Pero no todo el mundo está pidiendo ese acogido.
Hay otros que necesitan que les hablen así, de frente. Hay otros que necesitan que los pongan a pensar. Y hay otros que necesitan que les quiten la incredulidad. A mí me gusta hablar con el hermano William, porque el hermano William me exhorta así de frente, de una, pero no todo el mundo necesita eso. Entonces, muy bueno por William. A mí me gusta hablar con el amado Henry, porque me acoge. Amén. Me abraza y me acoge el amado. Pero no todo el mundo necesita eso. Solamente Jesús tenía la mirada exacta para cada persona. Amén. El que sabía cómo hablarle a las personas directamente de acuerdo al corazón de cada persona. ¿Quién era? Jesucristo. Amén. Amén. No, es que el hermano Henry me coge, pero no te desafía. No te pone a pensar. Es que el pastor Fabio me pone a pensar, pero no te acoge. ¿Quién era el que sabía hacer eso? Jesucristo. Amén. Totalmente. Entonces, hermano, esa mirada del Señor Jesucristo humana es tan divina como la divina, porque es de todo conocimiento. Amén. Ese rostro del Señor Jesucristo humano es de todo conocimiento y sabe para quién va su mirada. Y quiero decir una última cosa con respecto al rostro del Señor. Y es que ese rostro fue torturado por el hombre. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Amén. Amén. Versículo 67. Entonces le escupieron en su rostro. Mire cómo dice. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de bofetadas y otros le herían a puñadas. Ese majestuoso rostro divino que se transfiguró, donde estaba la gloria de Dios, como dice 2 de Corintios, la ciencia de la gloria de Dios fue escupido. Ese rostro divino que conocía cada hombre, a cada persona. Amén. Cómo hablar, cómo saludar a cada hombre, a cada persona, fue escupido. Recibió saliva humana que ofende hasta lo más bajo, que humilla hasta lo más profundo, que degrada a la persona hasta quitarle su personalidad. Y fue escupido para así morir por nuestros pecados. Ese precioso rostro humano del Señor que daba confianza, esperanza, seguridad, fortaleza, fue abofeteado. Recibió las palmadas de un grupo de hombres grotescos, a lo mejor borrachos y llenos de odio, que le pegaron y querían destruir ese rostro. Pero dice la Biblia que Él afirmó su rostro. Amén. Amén. Para darnos salvación. Señor, aleluya. Ese precioso rostro del Hijo recibió los puños de unos soldados que le sacaron moretones y sangre, que tuvo peladuras, como dice Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los peladores. No escondí mi rostro de las injurias ni de la escupidura. O como lo muestra Isaías 53:12, habiendo Él llevado el pecado de muchos. En el sentido del dolor, del sufrimiento, Él llevó nuestro pecado. Él cargó nuestro sufrimiento, porque Él cargó las escupas que nos debieron de dar a nosotros. Los puñetazos y las bofetadas que nos debieron dar a nosotros, porque nuestro rostro no significa nada de acuerdo a lo que es el rostro del Señor. Así es. Amén. Aleluya. Ese precioso rostro que respondía a todas las preguntas del hombre fue desfigurado para que pareciera sin respuestas.
No obstante, hermano, no obstante venció la muerte Amén. y ahora tiene nuevamente un rostro de gloria Aleluya. para que todos los que nos acerquemos a Él podamos tener la vida eterna. Amén, amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.